esta semana es inevitable. Hay muchos temas, ya lo hablabas tú en la introducción, Gallello. Uno de los temas que me temo que nos van a ocupar bastante en las próximas semanas es la posible victoria de Milei, pero confiemos en lo que dice el gran experto en Argentina en este grupo, que es el Aitona, que eso no se cristalice en una realidad, o que si ocurre pase lo que dice Alo, que en 20 días está fuera. Ojalá. Yo soy menos optimista, suelo serlo en cuestiones geopolíticas, pero bueno, veremos. Pero no quería tratar ese tema. Me veo obligado a tratar un tema ineludible, que es el conflicto. Le he dado muchas vueltas a cómo enfocarlo. Durante estas 2 últimas semanas, en el chat del grupo, que tenemos un chat entre todos, hemos tenido extensas discusiones, extensos cambios de pareceres, discrepancias incluso en ocasiones, que me han hecho reflexionar mucho. Y voy a darle 2 enfoques. Primero voy a hacer un análisis de qué ha ocurrido aquí en las instituciones europeas, y luego un enfoque semántico, y entenderéis lo que quiero decir con esto. Primero, a nivel europeo, tras el estallido del conflicto por el injustificado ataque de Hamas a la población israelí, con un número de víctimas civiles terrible, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, le faltó tiempo para ir a Israel, y representando a la Comisión y a 500 millones de europeos, ponerse del lado del gobierno sionista. Esto generó mucha polémica a nivel institucional, y sobre todo entre la Comisión y el Consejo. Aquí voy a volver un poco a lo que eran los inicios de Bruselas, cuando hicimos ese análisis tan sesudo de lo que eran las instituciones, lo que representaba cada uno. Y aquí es importante entender por qué esto ha generado tanto conflicto. Primero, la Comisión Europea no tiene las competencias de representación de política exterior, las cuales recaen en el Consejo, pero sobre todo, Ursula von der Leyen no es nadie. ¿Y por qué digo que no es nadie? A pesar de que sea la presidenta de la Comisión. Hacíamos una crítica ácida al déficit democrático de las instituciones europeas hace 4 años, cuando empezamos nuestras andaduras por Zoom, de aquellas, por la parte más digital, en el que decíamos que había un déficit democrático bastante significativo, y sobre todo a nivel de la Comisión. Y digo que Ursula von der Leyen no es nadie porque recordemos que es una persona que ni siquiera se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo. Sabemos que las elecciones al Parlamento Europeo son las únicas elecciones que dan cierto barniz democrático a estas instituciones, y, por desgracia, el presidente de la Comisión no tiene que estar en unas listas que elijan los ciudadanos. Entonces, estamos ante esta anomalía democrática en la que, a puerta cerrada, los principales líderes, fundamentalmente de Francia y Alemania, se juntan y deciden quién va a ser el presidente del órgano que hace las propuestas legislativas, sin haber sido alguien elegido por los ciudadanos. La gente argumentará que sí, que tiene un barniz democrático, porque luego es una persona que tiene que ser elegida por el Parlamento Europeo, pero en los últimos 50 años no ha habido ningún presidente de la Comisión que haya sido echado para abajo por el Parlamento Europeo. Es decir, algún comisario de los países pequeños ha sido echado abajo en las sesiones de verificación del Parlamento Europeo, pero Ursula von der Leyen es una antigua ministra de Defensa de Angela Merkel, que no se presentó a las elecciones, que fue elegida en petit comité por los líderes de Alemania y de Francia de hace 5 años, y que, por sus intereses personales, decide comprometer a 500 millones de ciudadanos dándole su apoyo a un gobierno sionista que en estos momentos le podemos acusar de genocida con todas las de la ley. Entonces, eso generó muchos conflictos y también ha puesto en un brete a Europa. Otro
los análisis que podemos hacer es que Europa realmente no pinta nada, por desgracia, en la política exterior. Y con este conflicto lo hemos visto muy claramente. Sufrimos un proceso que algunos periodistas, uno que se llama Nacho Alarcón, del Confidencial, corresponsal aquí en Bruselas, llama americanización de la política exterior de Europa. Con el conflicto de Ucrania nos hemos alineado tanto con los intereses geopolíticos de Estados Unidos que hemos perdido ese papel que todavía conservábamos, moderador y de cierta neutralidad en el conflicto Israel-Palestina, que debido a nuestra alineación con la política exterior de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania, hemos americanizado nuestra política exterior y ha hecho que perdamos ese papel que podíamos tener de contrapeso en este conflicto. De hecho, solo hay 4 países que han manifestado abiertamente su apoyo a las resoluciones de Naciones Unidas de crear 2 estados con una capital compartida, y esos 4 estados son Irlanda, Bélgica, Luxemburgo y España, afortunadamente. O sea que nos hemos alejado incluso de la legalidad internacional a nivel del Consejo y los representantes de todos los Estados miembros que tienen la potestad de política exterior. Entonces, esto es donde estamos, estas son las 2 ideas principales. ¿Quién es Ursula von der Leyen? Para decir nada sobre el conflicto y cómo hemos americanizado nuestra política exterior. Entonces, esa era la primera parte de la sección. Y la segunda parte era un enfoque semántico y vais a entender aquí a qué me refiero. Podía darle muchos enfoques al análisis del conflicto, pero no sé si os acordáis cuando hablamos de Irán, cuando hablamos de las diferencias entre árabes y persas, entre sunitas y chiitas, para entender un poco a través del léxico y la semántica el origen de muchos de los conflictos que existen. Y quiero hacer un pequeño ejercicio similar con el conflicto palestino-israelí, porque a veces cometemos ciertos errores que tienen cierta significación histórica. Voy a explicar a lo que me refiero y luego lo analizaremos conjuntamente. O sea, primero, hablar de qué es el judaísmo. El judaísmo se refiere a la religión, a la tradición y a la cultura del pueblo judío, dentro de las religiones abrahámicas de Abraham, que son las 3 principales, que son el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. El judaísmo es la más antigua de las 3. Y eso sería el judaísmo, ¿de acuerdo? Lo que se refiere a la religión, a la tradición y a la cultura del pueblo judío. Luego tenemos el sionismo. El sionismo no tiene nada que ver con la religión, ¿vale? Esto es una ideología y es un movimiento político nacionalista que propuso el establecimiento de un Estado para el pueblo judío y preferentemente que se situara en el antiguo reino de Israel. El sionismo, esta ideología y movimiento político nacionalista culminó con la fundación en 1948 del Estado de Israel y la Nakba, el éxodo palestino, que hoy estamos viendo una segunda Nakba, lo que en árabe es la gran tragedia, se podría traducir, y eso sería el sionismo, que es diferente del judaísmo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el semitismo. Muchas veces hablamos de antisemitismo y luego lo analizaremos más, pero tenemos que entender qué es el semitismo. El semitismo, el semita, se refiere a las personas cuya lengua materna es una lengua semita, y dentro de las lenguas semitas tenemos el hebreo, pero también tenemos las lenguas árabes. El árabe es una lengua semita, pero también hay lenguas que se hablan en Etiopía, como el amárico y... Un momento, que creo que tenemos ahora mismo a Ursula von el... der Leyen dándole al botón de que no se le escucha al señor Lobo. Un momento, Lobo, que no se te está escuchando. Por un momento, voy a hablar yo mientras se corta. Un momento, sí, Lobo, vale. Se te estaba cortando, se te ha escuchado todo hasta esa lengua de, no sé si has dicho Etiopía o algún otro país africano. Sí, Puedes continuar. las lenguas semitas son el hebreo, pero también el árabe, y luego lenguas de Etiopía es como el amárico y el tigriña, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de semitas, son las personas cuya lengua materna es una lengua semita, una de estas. Es decir, que los árabes y por lo tanto los palestinos son tan semitas como los judíos, ¿de acuerdo? Luego tenemos los israelitas. Los israelitas es el gentilicio de los habitantes del antiguo reino de Israel, ¿de acuerdo? Lo que hace el reino de Israel desde la visión bíblica, ¿de acuerdo? Las referencias bíblicas a esa tierra de Israel. Y no tenemos que confundirlo con los israelíes, que son los ciudadanos modernos del Estado de Israel. Entonces, habiendo hablado de esto, de
lo que es el islamismo, lo que es el judaísmo, el semitismo, el sionismo, lo que son los israelíes y los israelitas, podemos empezar a hablar de diferentes conceptos. ¿De acuerdo? Muchas veces hablamos del concepto antisemita, que después de la Segunda Guerra Mundial se asocia mucho a un sinónimo de lo que sería el antijudaísmo, pero no es un término correcto, ya lo hemos visto, porque ser antisemita es ser también antiárabe o antietíope, también antihebreo o antijudío, ¿de acuerdo? Y entonces es un concepto que muchas veces está transgiversado y por eso hay veces que es importante entender las palabras y por eso esta idea semántica. El antijudaísmo sí que es el odio a los judíos, es el nazismo puro y duro. Hay que tener mucho cuidado y quiero hablar de esto porque hemos visto en estas 2 semanas a muchos judíos declarándose en contra del genocidio que está perpetrando el gobierno sionista contra el pueblo de Gaza. Y son muchos judíos que tienen familiares que murieron durante el Holocausto y que no se ven representados por el gobierno sionista. Luego tenemos el antisionismo. El antisionismo es ese sentimiento que va contra esta ideología que hemos descrito antes, este nacionalismo que busca un Estado para el pueblo de Israel, perdón, para el pueblo hebreo. Y de nuevo, hay muchos judíos que son antisionistas, muchos judíos que creen que ninguna religión tiene que tener un derecho a un Estado. Por ejemplo, los cristianos tienen el Estado del Vaticano con sus diferencias, pero es una cuestión, si una religión tiene que tener derecho a un Estado. Y luego el último concepto sería anti-israelí, que es, de nuevo, estar en contra de los ciudadanos de Israel. Y aquí estamos en contra de gente que es cristiana, de gente que es árabe, de gente que es judía, de gente que es sionista. Entonces, por eso quería hacer un ejercicio semántico, porque en estas semanas se mezclan conceptos que tienen una base histórica diferenciada y que a veces nos pueden llevar a terminologías erróneas y a percepciones históricas inadecuadas. Habiendo dicho esto, quedan 2 minutos en lo que hablaba de en las conversaciones largas y tendidas que hemos tenido en el chat. Había una cuestión que era cuál es la solución al conflicto. Aquí me voy a permitir una opinión personal que compartí con el grupo y hemos hablado muchas veces de las resoluciones de la ONU sobre si los judíos tienen derecho a un Estado o no. Y habiendo hablado de judaísmo, habiendo hablado de sionismo, habiendo hablado de islamismo en esta sección, mi percepción es que estas religiones al final son constructos que lo que sirven es para dividir a los pueblos. Es el divide y vencerás que han utilizado las oligarquías o la clase burguesa para dividirnos, para dividir a las clases obreras de Israel, de Palestina, de Etiopía y de cualquier sitio. Sí que hay una solución, es una solución que quizás es difícil, pero es factible. Y es una solución de un Estado árabe judío, un Estado binacional, en el que las soluciones se tomen buscando el interés común de los pueblos, más allá de sus religiones, en el que se respeten las diferencias, en el que haya una homogeneidad y que se busque el interés colectivo por encima de todo. Es decir, una solución socialista. Eso es una percepción personal que me permito hacer. Mi sección suele ser bastante aséptica en ese sentido, pero vivimos momentos delicados, momentos históricos incluso peligrosos y sí que creo que existen las soluciones. Han ocurrido en la historia y hay que olvidarse de estas diferencias que realmente no nos interesan a la clase obrera y sirven para que las oligarquías defiendan sus intereses de clase. Y con esto he terminado. Señor Lobo, la verdad es que, joder, yo creo que debe haber pocos análisis que se metan tan claramente en el significado de cada término antes de
hacer la reflexión definitiva. Y bueno, siempre muy, muy, muy versado y muy estudiado tu argumento y tus disertaciones. Amigos y amigas, ¿algo que añadir, señor Lobo? ¿No? No, nada. Vale. Bueno, perdona, que Sion, eso se me ha olvidado, el sionismo viene de Sion, que es la referencia bíblica a Jerusalén, cuando Jerusalén era un reino, el reino de Jerusalén, que es equiparable al reino de Israel. Pero bueno, que de ahí viene el sionismo, ¿vale? Esa concepción bíblica de Sion, sin más.